Son las 6:21 y del otro lado está Camila Jaramillo. Ella es abogada apoderada de Marta Sepúlveda, la persona a quien le fue negada la eutanasia. Señora Jaramillo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Ustedes han rechazado vehementemente esta determinación del Instituto del Dolor. ¿Qué fue lo que pasó según ustedes? ¿Cuál es su interpretación de lo ocurrido? Claro, nosotros rechazamos completamente la decisión del comité. Es evidente que hubo irregularidades, que fue una decisión unilateral, sin aviso. Nunca le dijeron a Marta que estaban haciendo una nueva evaluación, simplemente la hicieron y la comunicaron un viernes a las 8 de la noche, lo cual es completamente irrespetuoso y violento con la situación de Marta. Pero escuchando al señor Freddy, él dice que no hará pública la historia clínica porque es privada, pero acá la tengo. Y el acta de Incodol del viernes 6 de agosto, donde se aprobó el procedimiento de eutanasia, la pregunta que hacen es: ¿esta paciente cumple con los requisitos para acceder al derecho a morir dignamente? Y la respuesta de staff dice: teniendo en cuenta la resolución número 971, esta paciente presenta una condición clínica de final de vida, enfermedad incurable avanzada, con agotamiento de intervenciones razonables para el tratamiento de su enfermedad, bla, bla, y cumple los requisitos. En este comité, primero, no se evaluó la terminalidad de la enfermedad de Marta, ni se evaluó el pronóstico fatal próximo del que habla el señor Freddy. La palabra terminal ni siquiera está dentro de esa acta. Eso quiere decir que el 6 de agosto ese comité utilizó la sentencia C-233 de la Corte Constitucional, y luego, posterior al reportaje de Caracol, el comité decide retomar nuevamente el criterio de terminalidad, que claramente es ilegal, porque la Corte Constitucional el 23 de julio nos dijo que ya no era necesario el requisito. Entonces lo que vemos es una total irregularidad e ilegalidad de lo que está haciendo Incodol. Es decir, primero se reúnen en agosto con un criterio de enfermedad incurable y grave, y 2 meses después de la visibilidad del caso, deciden volver a la enfermedad terminal 36 horas antes del procedimiento. Entonces, en realidad nosotros no sabemos qué hay detrás, no sabemos cómo se producen los comités en Incodol. Es decir, esto lo que pone es en duda la credibilidad de esta institución y claramente la falta de ética y de principios de los profesionales que hay ahí, porque un día utilizan un criterio y otro día utilizan otro criterio. Aparte, la revisión con la neuróloga dice que Marta sí requiere asistencia para todas las tareas básicas de la vida, y dice que cuenta que cumple con los requisitos de la nueva normativa. Pero aparte de esto, en el acta del 8 de octubre, es decir, la última acta, dicen que el día 3 de octubre se publicó una entrevista realizada a la paciente en medio de comunicación nacional, en la cual se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares en las múltiples consultas médicas. Es decir, lo que Incodol quiere decir es que Marta y la familia mintieron. Y ellos sí dicen que Marta y la familia establecieron unos criterios, o comunicaron unos criterios de funcionalidad diferentes. Entonces es una falta de respeto con esta familia y con la norma. Señora Jaramillo, hay un asunto puntual que es quizás el más importante de todo este caso, y es que, pues, aunque usted dice que en esa primera resolución de aceptación aceptaron este procedimiento por enfermedad incurable y grave, pues lo cierto es que este es el caso de la primera mujer, de la primera persona en Colombia que accedería a un procedimiento de eutanasia sin tener una enfermedad terminal. ¿Ustedes también ven un error en la Corte Constitucional, que fue la que decidió esta posibilidad en Colombia, por publicar estas decisiones en comunicados de prensa sin publicar las sentencias? Pues en realidad, digamos que eso siempre ha sido una dificultad con la Corte, pero
también la Corte ha sido enfática que cuando los fallos son de control abstracto, es decir, cuando son sentencias de constitucionalidad, el fallo empieza a regir al día siguiente en que la Corte ejerce su jurisdicción. Es decir, la parte resolutoria de la sentencia que está en el comunicado de prensa no va a cambiar, es la misma. Y por eso es que se publican estos fallos, porque no pueden esperar a que salga el texto y exista todavía una norma en el ordenamiento jurídico que sea inconstitucional. Entonces, en realidad lo que está haciendo el ministerio de manera completamente irresponsable y violatoria de los derechos de las personas, pues que hay que mencionar eso también, es darle un espaldarazo a estas personas para violarle los derechos a Marta. Es decir, entonces ahora la IPS se va a lavar las manos y va a decir que como el ministerio le dice que no hay un fallo notificado, entonces ya no van a cumplir la norma. Es decir, la culpa aquí es del Ministerio de Salud y de la IPS, que aparte de eso, en una primera acta, con base en la normativa que existe, da un veredicto y una semana después de la presión social en los medios de comunicación, cambia la decisión. Lo que yo considero o creo que algunas personas sienten es que ven a Marta pues no en un estado lamentable, que es una mujer que se ríe, que parece hasta el momento estar gozando de la vida y que seguramente la idea que se tiene frente a la eutanasia es ya aplicársela a una persona que esté absolutamente despojado de su dignidad, tirado en una cama, en intenso dolor. Es un tema de imagen, es un tema que, digamos, para muchos ver esos videos de Marta es... aplicar la eutanasia es prácticamente cometer un asesinato. No, es decir, si a lo que te refieres es si las imágenes del reportaje de Caracol hacen apología a la muerte, en nuestro concepto y en el de Marta estoy segura que no. Es decir, la muerte no puede ser siempre una relación con la agonía, la enfermedad, la vejez. La muerte también es la decisión de morir también es una decisión que se toma en paz y Marta lo evidencia en ese reportaje. Es decir, no puede ser que las personas tengan que estar en agonía para poder acceder a una muerte digna y eso es lo que ha dicho la Corte. Es decir, nos ha dicho que son decisiones autónomas y libres que toman las personas en el momento en que consideran que la vida que están viviendo es incompatible con su idea de dignidad. Entonces no puede ser que esta IPS vea unas imágenes en un reportaje y le parezca que Marta ya está mejor. Es que eso es lo que ha dicho este señor Freddy en los medios de comunicación, porque el discurso que dijo hoy en esta emisora es diferente al que dijo hace 2 días cuando dijo en Noticias Caracol que la situación de Marta había mejorado, como si la de él mejorara. Entonces... la verdad, todo esto es inaudito y la falta de ética de estos profesionales no tiene límites. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Muchas gracias, señora Camila Jaramillo, por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Hasta luego.